Gloria a Dios. Dios es bueno. Tremenda la presencia. Wow. Tremenda la presencia. Disfrute la presencia del Señor. Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Amén. Padre amado, permítame orar, por favor. Padre, gracias, Señor. Gracias por este momento y por este tiempo donde tú estás en tu iglesia, Señor. Donde tu pueblo te está alabando, tu pueblo te está clamando a ti, Señor, reconociendo que eres Dios único. Oh Padre poderoso, Padre de amor y de misericordia. Oh Padre, te damos las gracias, Señor, por permitirnos subir aquí, Señor, ser un instrumento tuyo, Señor, para traer tu palabra, Señor. Que seas tú que ministres, Señor, y que seas tú, Señor, que implante en cada corazón el mensaje que ha traído. Amén y amén. Amado, esta noche, ya son las 9, pero ustedes saben que yo no predico muy largo. Tengo un tema que quiero compartir con ustedes y espero que de la forma que este tema administró mi vida, también pueda administrar la de ustedes. Vamos a leer en el libro de Job, capítulo 42, del 1 al 5. Job 42, del 1 al 5. Y dice así: respondiendo Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Pueden sentarse. Sabemos que Dios es uno y no hay nadie fuera de Él. Amén. El tema para la enseñanza de hoy está titulado: saber de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Saber de Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Amén. Me gustaría brevemente darle una pequeña explicación para que tengan idea de cuando entremos en el desarrollo de la palabra, qué es lo que es saber y qué es lo que es conocer. Amén. Dice: los verbos saber y conocer, aunque tengan un significado muy parecido, no son intercambiables y se utilizan con sentido distinto. ¿Ok? Son parecidos, pero son distintos. Una cosa es saber y otra cosa es conocer. Amén. Saber se utiliza para indicar el conocimiento de un hecho. El verbo saber está seguido por siempre qué, quién, dónde, cuándo, por qué. Por eso es que se usa el verbo saber. O sea, yo sé que tal cosa, yo sé quién hizo tal cosa. Más bien es de información. Yo sé, saber. Pero el verbo conocer se utiliza para indicar que se tiene relación con una persona directamente. Conocer con una persona directamente. El verbo conocer se utiliza también para decir
que hemos estado en un sitio o en algún lugar. Entonces están viendo la diferencia que hay entre saber y conocer. Ustedes han escuchado una frase que dice: cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. Ok. Cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de vivir. En este caso yo quiero cambiarlo. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu forma de pensar. ¿Verdad? Cambia tu forma de pensar y cambiará tu forma de conocer a Dios. No vivir, sino de conocer a Dios. Amén. Amén. Resulta que a veces nosotros en la vida vamos caminando, nos levantamos, tomamos decisiones y vemos que pareciera como que nosotros los cristianos tenemos diferentes dioses, o diferentes Dios, mejor dicho, y Dios es solamente uno. Pero la diferencia está en qué tú conoces de Dios y qué tú sabes de Dios. Amén. Generalmente las personas cuando se levantan, toman decisiones, tienen un día a día ajetreado y van viendo como que ese Dios que ellos saben, que dice la Biblia, como que no obra en ellos igual como obra en otra persona o como ha obrado a través de la historia. Y dirá, pero ¿por qué ese Dios tan poderoso, el cual yo me entregué, ese Dios que yo sigo, no puedo ver ese milagro en mi vida? ¿Cuál es la diferencia? Que usted sabe de Dios, usted no conoce a Dios. Una cosa es conocer su palabra, una cosa es saber lo que dice la Biblia, una cosa diferente es saber lo que Dios ha hecho con otra persona, pero conocerlo usted como testimonio de que ha hecho en su vida es muy diferente. Cuando conozcamos a Dios, las cosas van a cambiar, porque la perspectiva es muy diferente. Amén. En el libro de Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. La palabra de Jesús, la palabra es la que posee el poder para convertir la mente a Cristo Jesús. Es la palabra. Para que podamos conocer a Dios, cuando verdaderamente los conocemos, la mente pierde el deseo de autopreservación, el deseo de uno mantenerse conservando, y trasciende a un propósito original, que es servir al Espíritu. Amén. La mente en Cristo Jesús se levanta muy por encima de esta vida. La mente de Cristo se levanta muy por encima de las ambiciones miserables de este mundo. Llega a un nivel de verdadera autoridad del reino de Dios, y ese es el comienzo de la mente de Cristo en nuestra vida. Amén. Entonces, por eso es que la palabra es la que transforma y la que nos va a ver llegar al reino de Dios. Amén. Bien, una de las cosas que más hemos visto que permite que el ser humano tenga prácticamente veracidad con lo que hace es su testimonio. El testimonio dice más que muchas palabras que uno dice, ¿verdad que sí? Resulta que todos conocemos la historia de la samaritana, ¿verdad? La historia de la samaritana. Le voy a leer un poquito para que tengamos un poquito de idea a qué me estoy refiriendo. En Juan, capítulo 4, del 39 al 42, Juan, capítulo 4, 39 al 42, dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la
palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que yo he hecho. Amén. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Siguiente. Amén. Ok, esa parte es un testimonio que fue a dar la samaritana. Todos conocemos el encuentro que tuvo Jesús con la samaritana en el pozo, ¿verdad? Y que ellos hablaron y cosas. Entonces, ese encuentro que tuvo la samaritana, a ese encuentro que yo me estoy refiriendo de conocer, de conocerlo. Cuando tú lo conozcas de esa forma, cuando esa fuente de río de agua viva que sale de Jesucristo llega a tu vida, tu testimonio es diferente. Tu testimonio es muy diferente. No es lo mismo dar testimonio de lo que yo sé y no de lo que yo conozco. Porque lo que yo conozco, yo lo he vivido y es parte de mi vida. Amén. Entonces eso es lo importante, saber nosotros que necesitamos, como decía la alabanza Lisa, un encuentro con el Dios vivo. Un encuentro con el Dios vivo. Amén. Miren una cosa que quería aprovechar ahora. Ustedes han oído hablar de los famosos AAA, Asociación de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad que sí? ¿No han oído hablar de eso? De las personas que tienen problemas de alcohol y que tienen que ir a un grupo de reuniones y allí van hablando, ¿verdad? Yo decía, me puse a ver en estos días y vi que lo que ellos hacían es llegar allá, presentarse, decir, tengo 8 meses, 5 días sin beber, decía, ¿entiendes? Y daba su testimonio de cómo se ha mantenido, cómo Dios lo ha fortalecido o cómo ha sacado fuerza. ¿Cómo ha sacado fuerza? Me estoy hablando de testimonio ahora, ¿verdad? Decía, wow, qué poderoso de que la gente va reconociendo que están en pecado, que están luchando contra una fortaleza que lo está por vencer a ellos. Sin embargo, ellos se paran a decir, llevo tantos días que no he fallado, llevo tantos días que estoy sobrio, ¿verdad? Y eso me trajo la atención de lo que es testimonio, porque en estos días en la iglesia hubo un retiro. Hubo un retiro, sábado de 7 de la mañana a 12 de mediodía. No está mal de decirle que muchos de ustedes conocen prácticamente mi estado de salud, a veces, ¿verdad? Porque estoy creyéndole a un Dios poderosísimo de que yo estoy sano. Amén. Y esa es mi lucha constante. Pero resulta que la grandeza, lo glorioso de ese retiro, no fue durar aquí prácticamente 5 o 7 horas, ¿verdad? Sino los testimonios. Los testimonios. Me tocó por suerte a mí dar el primer testimonio. Y yo, gozoso por lo que Dios ha hecho en mi vida, me gocé, le creo a Dios, dije todo lo que Dios ha hecho en mi vida y me sentía orgulloso de eso. Yo, wow, pero Dios sí es bueno. Pero cuando yo empecé a escuchar el testimonio de otra persona, yo dije, a mí no me ha pasado nada. Yo estoy bien, yo estoy cómodo. Yo escuché el testimonio de personas que dije, wow, pero Dios sí es grande. Dios sí es poderoso. Dios sí es increíble. Entonces, el testimonio de nosotros es lo que va a atraer a la gente. Hermano, no te calles de lo que tú conoces de Dios. Abre tu boca y explícalo. Díselo. Porque es la única forma de que la gente entienda cuando vea que otros están pasando por cosas peores que ellos. Y van a ver que hay un Dios que sí lo puede todo. Amén. Amén. Una cosa también que nos pasa a nosotros es que nosotros sabemos, muchos sabemos, que hay un Dios poderosísimo. Y como dice
Lucas 1:37, para Dios nada es imposible. ¿Verdad que sí? Nada es imposible para Dios. ¿Para quién nada es imposible? Para Dios. Pero para mí y para mí o para usted, ¿es todo posible? La única forma de que nosotros nada es imposible es si tenemos a papá de este lado, si conocemos a papá, si estamos con él. Es la única forma que podemos de llenarnos de decir, también para mí todo es posible si estoy con Dios. Amén. Y por eso que a veces muchas personas dicen, wow, pero la Biblia dice que Dios abrió el mar rojo en seco. Y hay personas que dicen, pero ven acá, yo oro y pidiendo un trabajo, ni siquiera se abre una puerta para que me den un trabajo. ¿A quién le está orando? ¿Al que tú sabes o al que tú conoces? ¿A quién le está orando? ¿Al que tú sabes o al que tú conoces? Porque el que conoce a Dios sabe que va a abrir el mar rojo. Amén, lo va a abrir el mar rojo porque ya lo abrió y ya hay pruebas fehacientes de que sí se puede. Y que sí lo hizo y si es posible lo hará otra vez en tu vida. Amén. Lo mismo pasa con las luchas. Tenemos las luchas constantes, la batalla, el día a día. Y vemos que día a día tenemos que estar luchando, tenemos que estar peleando, tenemos que estar reprendiendo. Pero vemos que otros hermanos no. Otros hermanos se ven como con otra cara, otro semblante de que están seguros por donde caminan y a dónde van. ¿Cuál es la diferencia? De que hay uno que sabe de Dios y hay otro que conoce a Dios. El que lo conoce anda tranquilo, con su mente en alto, se siente empoderado porque tiene a Dios de los ejércitos. El que nunca perdió una batalla, entonces te siente confiado de que Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. Pero no solamente me quedo ahí. ¿Cuántas personas con cualquier enfermedad? Cualquier enfermedad. Llámese cáncer, llámese como se llame. Pero hay otros que lo han podido vencer, que han confiado en Dios. Dice, pero yo no puedo ni siquiera, me siento, ya llevo 2 años con esta enfermedad, porque tú sabes de Dios, tú no conoces a Dios. Lo que quiero que se lleven esta noche, la diferencia de saber a conocer. Nosotros los cristianos necesitamos conocer a Dios, tener un encuentro con el Dios vivo para que veamos nuestra vida que cambie de una vez por todas y sentir que todas esas promesas que están en la Biblia son de nosotros también. Amén. Eso es lo importante que necesitamos. Para Dios nada es imposible cuando tú aprendes a caminar junto a Él. No te conformes con solo saber de lo que tu Dios hizo o está haciendo a otro. Conócelo tú, actúa en fe y verás lo imposible de tu vida posible. Amén. Bien. Quiero hablar ahora un poquito de alguien que ustedes conocen bastante bien. El rey David. Todos conocemos al rey David, ¿verdad? Yo les voy a leer unos cuantos versículos, nada más para recordarle a ustedes toda la gloria del rey David. Por ejemplo, vamos a leer en 2 de Samuel 5, 1 y 2. 2 de Samuel 5, 1 y 2. Dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, heno aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel de la guerra y lo volvía a traer. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Amén. Es un versículo que estamos viendo de qué relación había de Dios con David. Qué poderoso era David, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Vamos a seguir un poquito más adelante de David. 2 de Samuel 6, 14, 15.
Según Samuel 6, 14, 15. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Aquí estamos viendo un hombre agradecido, ¿verdad? Un hombre agradecido de todo lo que Dios ha hecho en su vida, ¿verdad? Lo que sí me llama la atención fue el detalle en la Biblia de decir que estaba vestido de lino. ¿Por qué estaba vestido de lino? El lino es solamente una sola planta que hay, la única que existe, la misma que menciona la Biblia, no hay otra. Y esa es una tela muy fina, ¿verdad? Y me llamó la atención por qué el enfoque. Estuve leyendo sobre la planta y vi lo importante que esa planta a nivel mundial. Inclusive de esa planta sacan también el aceite de lino también, que lo usan para la pintura, para pintar los cuadros, esos famosos cuadros que hacen esas estrellas. Pero yo decía, wow, pero ¿por qué mencionar el detalle de que tenía una ropa de lino? Sencillo. Cuando nosotros estamos en el Señor y el Señor nos ha empoderado, tenemos que estar vestidos para el Señor. Tenemos que andar como para el Señor. ¿Por qué la gente se da cuenta que somos cristianos? Porque vestimos diferente, reflejamos una cosa diferente. Y ven en nuestro gozo, se nota el gozo que hay, del agradecimiento que hay en el Señor. Amén. Y eso es lo importante, ese gozo que nunca se debe perder. Pero veamos ahora otra partecita. Vayamos ahora a 2 Samuel 11, de 2 al 4. Estamos con el rey David, ¿verdad? Dice, y sucedió un día, a caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el tejado de la casa real. Y vio desde el tejado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Uría Eteo, ¿verdad? Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Amén. Miren esto. Aquí como que cambió la cosa ahora. Aquí cambió la cosa. El rey David, poderoso, nunca perdió una batalla. Dios le puso todos sus enemigos por los pies, ¿verdad? Le dio tantas mujeres como quiso. Fueron como 10 concubinas y como 7, 8 más esposas, ¿verdad que sí? Sin embargo, hubo un día que David, de perezoso, se quedó y no fue a la guerra. No fue a pelear. Y mire qué pasó en David. Se fijó una mujer que estaba comprometida. Pero lo que me llama la atención a mí de ese versículo no es que se haya fijado, sino que David toda su vida cuando iba a una batalla consultaba a Dios. Y aquí consultó a una persona. ¿Quién es esa que está a tu lado? ¿Quién es esa mujer? ¿Por qué no consultó a Dios? ¿Por qué no habló con Dios? Dijo, Dios, siento en mi corazón, he visto una mujer hermosa. ¿Qué hago? ¿La puedo tomar por esposa? No, le preguntó a otra persona igual que él. Entonces hay que tener cuidado. ¿Con quién consultamos lo que nuestro corazón tiene? Hay que tener cuidado en nuestra consulta. ¿A quién consultamos? Si tenemos un sentir en el corazón, debemos ir a Dios y consultarlo, no ir directamente al amigo, quizás al hermano de ese tiempo que no ve. A veces hasta por llamada por telefónica llama a un primo que era muy andando mucho contigo en el mundo y le di cuenta que está enamorado, que he visto una mujer hermosa. ¿Qué va a recibir? Consejos que no son adecuados, ¿verdad? Pero eso no solamente eso. También ahí vemos de que nosotros necesitamos tener cuidado de nuestro testimonio.
Primero, consultó con la persona equivocada. Y segundo, mandó un mensajero a que la fuera a buscar. O sea que él dejó testigo de que puedan hablar de su testimonio en el futuro. Hay que cuidarse, porque es tu testimonio que va a dar la buena nueva, que la gente va a recibir. Debemos cuidarnos de ese testimonio. Amén. Y eso es muy importante. El rey David, que siempre consultaba a Dios en todo, en esta ocasión no le preguntó a Dios lo que se puso en su corazón. Le preguntó a una persona cualquiera, para como mandó a su mensajero a buscarlo, solo por el Dios los deseos de su corazón y no ponga testimonio en tu vida. Amén. Bien, yo le decía que yo no predico muy largo. Yo trato de traer lo que Dios me da y usted lo recibe. Yo tiro la semilla y Dios la va a crear en ustedes. Simplemente quiero dejarle decir eso mismo. Necesitamos diferenciar saber de Dios o conocer a Dios. Por favor, si Leo, ya voy a finalizar. A lo que suben los salmistas, quiero leer esto al final. El rey David, pongan atención, el rey David, un hombre como tú y como yo, David no solo sabía de Dios, él conocía a Dios. Él conocía a Dios. ¿Qué nos indica eso a nosotros? Que aún nosotros conociendo a Dios podemos fallarle. Entonces, la manera está en cómo nosotros podemos retribuir el fallo que hicimos. Amén. Él conocía de Dios, recibió de Dios todas las bendiciones posibles y todo lo que le prometió se cumplió en su vida. De esa misma forma nosotros hemos recibido de Dios tantas promesas. Muchas se han cumplido en nuestras vidas, otras están esperando por nosotros de que nos metamos en lleno a conocerle. Pero así como el rey David, también en un momento de su vida le falló a Dios. Nosotros estamos en esa misma lucha de que le fallamos a Dios todos los días. Amén. Pero hay una cosa muy importante que quiero dejarle hoy, y sin temor a equivocarme, creo que el rey David, cuando se dio cuenta de lo que sucedió, lo puso en práctica con lo que él pudo palpar. Yo pregunto, ¿usted sabe, usted conoce la distancia que hay entre su prueba y la bendición? ¿Usted conoce esa distancia que hay entre su prueba y la bendición para recibirla? ¿No saben? Es la misma distancia que hay de la rodilla al piso. Humillarse, orar, clamar al Padre es la única forma de nosotros poder pedir misericordia por los pecados que hacemos y por no creerle a Dios cuando Dios nos está dando tanto a nosotros. Nos creó, nos dio vida. La misma distancia. Simplemente orar, humillarse. Amén. Hermano.